Es un gusto, es un honor que nos estén acompañando en esta noche. Mi nombre es José Andrés Fernández, yo soy el coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y docente de la Escuela de Historia, y soy quien va a moderar la actividad de esta noche. Para la Facultad de Ciencias Sociales, para la Escuela de Historia, para la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y el Instituto de Investigaciones Sociales, es un verdadero honor presentar el libro Ecología, Etnografía y Comercio Musulmán a través del Sahel, interacciones entre el Sahara, la sabana y el bosque en África Occidental, del doctor Paul Lovejoy, ese libro que tenemos ahí al frente, publicado por Ediciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Voy a contextualizar un poco esta publicación. La primera edición de esta obra fue publicada en inglés en el 2005 y hoy contamos con su versión en español gracias al esfuerzo conjunto de las profesoras Rina Cáceres, que está aquí, y la profesora Lady Alpizar, que nos acompaña de manera virtual, quienes supervisaron el proceso de traducción y de edición de esta importante publicación. Este es un libro que reúne una serie de ensayos que abordan distintos aspectos del comercio, la producción y la organización social en el Sahel y la sabana central de África Occidental entre los siglos XV y XIX, y a lo largo de 12 capítulos el autor, Paul Lovejoy, explora los orígenes del movimiento de bienes a través de distintas fronteras ecológicas en África Occidental, siguiendo los circuitos que conectaban las áreas de producción con los mercados. De esta manera, la obra pone en evidencia la autonomía de África Occidental frente al mundo atlántico y en particular frente a la expansión europea durante los siglos XV y XIX. Esta noche contamos con un panel integrado por 5 distinguidas personas invitadas, a quienes presentaré a continuación. En primer lugar, en representación del Instituto de Investigaciones Sociales, tendremos unas breves palabras del doctor Guillermo Navarro Alvarado. El doctor Navarro Alvarado es doctor en estudios étnicos y africanos por la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y bachiller en sociología por la Universidad de Costa Rica. Fue coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, además de ser docente de la escuela y el posgrado en sociología de la universidad. Sus campos de investigación incluyen las formas de racialización, la historia del panafricanismo, las migraciones en tránsito por Centroamérica, las migraciones africanas contemporáneas en América Latina, los corredores y regímenes migratorios, entre otros temas. En segundo lugar, de manera virtual, tendremos a la Máster Lady Alpizar, quien nos ofrecerá una presentación sobre el autor de este libro. La profesora Alpizar es candidata a doctora en Historia de África por la Universidad de York, en Toronto, Canadá, donde desarrolla su investigación doctoral sobre la experiencia y participación de mujeres africanas en la Church Missionary Society en el interior del Golfo de Benín y la cuenca del río Níger entre 1845 y 1891. Es bachiller y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, ha sido profesora de la Escuela de Historia y de la sede del Caribe, así como de otras sedes de la universidad. También ha formado parte de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, y entre sus áreas de investigación se destacan temas sobre las migraciones afrocaribeñas en Costa Rica, las misiones anglicanas en Freetown, Sierra Leona y en el sur de lo que hoy es Nigeria, en el siglo XIX, además que es una de las coeditoras de la traducción de este libro que estamos presentando. Seguidamente tendremos las palabras del profesor Paul Lovejoy, que es el autor del libro que estamos presentando. Su intervención será en inglés. No me detendré demasiado en su biografía, puesto que ya la profesora Alpizar lo va a introducir de manera más detallada. Sin embargo, quisiera destacar brevemente que el doctor Lovejoy es historiador y profesor emérito de la Universidad de York, en Toronto, Canadá. Es fundador del Instituto Harriet Tubman y es un reconocidísimo especialista de la historia de África Occidental, la esclavitud y la diáspora africana, temas sobre los cuales ha desarrollado una trayectoria prolífica y una amplia producción académica. Posteriormente tendremos las palabras de la doctora Rina Cáceres Gómez, quien nos compartirá algunas reflexiones sobre la génesis de esta edición en español del libro, así como de su proceso de edición. La doctora Cáceres es historiadora y profesora emérita en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.
ha sido una figura clave en el desarrollo de la investigación sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes en Costa Rica y América Central, con valiosos aportes en la historia colonial de la región. Su amplia producción académica incluye publicaciones nacionales e internacionales sobre la historia de la esclavitud en Centroamérica, la historia de África y los estudios de la afrodescendencia. También se ha desempeñado como directora del posgrado centroamericano en Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y en 2013 fundó la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, que coordinó hasta el 2021, y también es una de las coeditoras de este libro en español. Y finalmente tendremos al doctor José Vicente Gómez Murillo, quien nos ofrecerá una reflexión sobre el aporte del libro y sus comentarios y sus contenidos al estudio de África. El doctor Gómez es docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, obtuvo su bachillerato y su maestría en Historia por esta misma universidad y se desempeñó como asistente de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe entre el 2014 y el 2019. Realizó su doctorado en el Colegio de Graduados Global Intellectual History del Instituto Friedrich Meinke de la Universidad Libre de Berlín. Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y se ha dedicado al estudio de las lenguas políticas en la era de la independencia, así como a la historia intelectual del paisaje volcánico centroamericano. Daremos entonces palabra a nuestras personas panelistas y al finalizar abriremos un espacio entonces para comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Iniciamos entonces con el doctor Guillermo Navarro. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por compartir este espacio. Un saludo fraternal a las personas panelistas de esta mesa en la presentación de este libro. A mí me toca presentar o plantear unos elementos muy generales, pero podría también con interés hablar bastante del libro. El libro fue publicado como parte de los esfuerzos del Instituto de Investigaciones Sociales, quien a lo largo de su historia, bueno, se ha caracterizado por generar una amplia biblioteca de ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica y en general en Costa Rica y Centroamérica. Y el esfuerzo se enmarca en 4 líneas editoriales específicas que tiene el instituto. Una primera línea editorial que se llama Serie Instituto de Investigaciones Sociales y Editorial Universidad de Costa Rica, que se publica con la editorial de esta universidad, la serie Desigualdades y, que intenta o desarrolla síntesis de investigaciones, teorías, pero para un acceso más amplio. Y la tercera colección, que se llama Fuera de Serie, del Instituto de Investigaciones Sociales, que es editado y organizado por el propio instituto. Este libro pertenece a esta tercera colección. Es una colección que se caracteriza por ser de acceso abierto, entonces cualquier persona puede acceder al libro de Paul Lovejoy por medio del internet en su formato PDF de manera gratuita. Este libro también creo que es una puerta y una oportunidad a, si se quiere, plantear un silencio histórico desde las ciencias sociales latinoamericanas, que se han caracterizado por tener poco acceso a una amplia literatura de los estudios africanos producidas en el mundo, tanto en las Américas como en la propia África, Europa, Asia, etcétera. El libro nos permite acercarnos a esas formas de conocimiento que yo siempre intento decir se nos han privado a lo largo de la historia en la formación universitaria, ¿verdad? Para leer estudios africanos hay que leer francés, hay que leer inglés, pero este libro rompe esas barreras lingüísticas y también abre una puerta para que podamos generar como responsabilidad intelectual y académica un amplio esfuerzo de traducción, de divulgación de los conocimientos sobre ese maravilloso continente, complejo, dinámico y actual continente que es África. Para finalizar, pues quisiera agradecer a 2 personas en específico del Instituto de Investigaciones Sociales, a Gabriela Fonseca Argüello, quien se encargó de la edición y parte de la revisión filológica del libro, y Andrés Artavia Tencio, quien es el diseñador del Instituto de Investigaciones Sociales y quien participó en la diagramación y el diseño de este libro que tienen por aquí. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos ahora a las palabras de la Master Lady Alpizar Alpizar. No la escuchamos. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Genial, gracias. Un gusto saludarles en esta noche. Creo que allá es lluviosa, pero aquí es una hermosa. Tiempo que están compartiendo con nosotros. A la vez quisiera saludar a las autoridades que se hacen presentes de la Universidad de Costa Rica en esta noche, colegas, profesores, investigadores, estudiantes, amigos y amigas que se encuentran por acá. Realmente me encuentro muy agradecida de poder acompañarles, aunque sea de esta forma virtual, y lamento no poder estar de forma presencial como si hubiera querido ante tan esperado libro que costó un poco que llegara a nuestras manos, ¿verdad? Pero realmente creo que es un libro que no solo es fascinante por su contenido, sino porque también marca un momento, y creo que histórico, como así mencionaba el doctor Guillermo. Em, Quisiera empezar también, quisiera continuar mis palabras agradeciendo al proceso, bueno, a las personas que formaron parte de este proceso de producción y de publicación. Y primero que nada, quisiera agradecer al autor de este libro por permitirnos hacerlo realidad. Este fue un libro que se publicó en el 2005 como en una primera edición. Y el autor cede los derechos, al igual que el director de la editorial de African World Press, el profesor Casajun Chekove, director de esta editorial, quien nos permiten hacer la publicación del libro Ecology and Ethnography of Muslim Trade in West Africa. Entonces, gracias a esto es que podemos tener una traducción y se empieza a trabajar en este proceso. Igualmente quisiera agradecerle a las autoridades de la universidad que han respaldado esta publicación, como a doña Isabel Avendaño, doctora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, al director don Claudio Vargas, máster de la Escuela de Historia, al exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Kuhn Boren, por su apertura para acoger esta publicación, y asimismo al doctor Guillermo Navarro, quien no solo fue el director de la cátedra cuando se inició todo este proceso, sino que además también fungió como un enlace en este proceso entre instituciones. Igualmente al doctor José Andrés Fernández, quien se ha encargado, actual director de la cátedra, quien se ha encargado ahora de la organización de este evento. Un especial agradecimiento a las personas que formaron parte de la traducción de los capítulos de este libro, sin quienes no habría sido posible definitivamente. Al respecto de esta etapa, la doctora Cáceres nos hablará al respecto, pero quisiera hacer mención de quienes formaron parte de la traducción: Marco Vinicio Calderón, Sofía Cortés, José Andrés Fernández, Andrés Vargas, María Fernanda López, David Chavarría, Esteban Alfaro, Alberto Aragón, Vicente Gómez, José Pablo Arguedas y Cristina Vargas. Sin ustedes, este libro no lo tendríamos en nuestras computadoras y en nuestras manos. Al filólogo Luis Enrique Rojas Espinosa, quien no solo nos tuvo la paciencia para revisar las 1001 versiones, sino que también lo hizo en un tiempo récord. Al equipo de ediciones del instituto, liderado por Gabriela Fonseca, quien se encargó de la producción editorial, y a Amalia y Andrés Artavia, quienes se encargaron de la diagramación y el diseño. Y por último, quisiera agradecer a la coeditora, doctora Cáceres, quien hace muchos años me contó de este proyecto y con quien inicié esta aventura, y además tuvo la confianza para que lo trabajáramos en conjunto y así compartir múltiples cafés y diálogos al respecto de todo este proceso que se llevó a cabo. Realmente este proceso editorial ha sido un gran aprendizaje de mano de dos grandes maestros, tanto ella como el doctor Lovejoy.
A continuación, también quisiera dar unas palabras al respecto del autor de este libro. Quisiera que fueran breves, pero es imposible resumir en pocas palabras un currículum que tiene más de 45 páginas. Em, entonces haré el mayor esfuerzo, dado los poquitos minutos que yo creo que ya me quedan, ¿verdad? Quisiera, creo que es importante mencionar la trayectoria del autor que hoy nos convoca, precisamente porque no ha sido un investigador que nos ha permitido, por medio de esta obra, acceder a un poquito de esa trayectoria historiográfica que ha producido. Este es su primer libro en español, pero esperamos que tengamos algunos otros más por venir, ¿verdad? El profesor Lovejoy, como bien decía el doctor José Andrés Fernández, es profesor emérito y distinguido de investigación de la Universidad de York. Actualmente también es miembro de la Academia del Royal Society of Canada, miembro de la Junta Directiva de Walk with Web, quien este es un proyecto pionero para la disposición de documentos digitales para el público, para profesores, para investigadores, de una forma de código abierto. También es editor general de la serie del Instituto del Harriet Tubman Institute sobre diáspora africana. También ha formado parte de múltiples revistas y de editoriales, por ejemplo, de la editorial de African WordPress. Ha formado parte también de diversas instancias como Canada Research Church, ha sido el director del Harriet Tubman Institute y también ha formado parte del Comité Científico Internacional de la UNESCO. Em, Desde que obtuvo su doctorado en 1971, se une a la Universidad de Wisconsin para después, perdón, antes del 71 y en el 71 se une a la Universidad de York, en donde se ha destacado por sus múltiples aportes a la historia de África, diáspora africana, por sus reconocimientos, por su extensa producción acerca de la historia económica, como la historia de las transformaciones del uso de la fuerza de trabajo en África Occidental, en los que se inscriben varios de sus estudios sobre esclavitud, producción de sal y nuez de cola, entre otros. Lovejoy también destaca por hacer historia sobre diáspora africana en el marco del sistema esclavista atlántico, dando especial énfasis a las historias biográficas. Su trabajo abarca la historia de las sociedades y economías africanas con especial atención a los procesos de producción, intercambio y al desarrollo de la esclavitud desde las dinámicas locales hasta su proyección internacional. Existen una gran cantidad de publicaciones, alrededor de 15 libros, 4 más que todavía vienen para el 2026, una gran cantidad de artículos, más de 100 artículos publicados, 83 capítulos en libros, 35 libros coeditados. Dentro de estas investigaciones podemos destacar que en el 2025 se publica en coordinación con la Universidad de North Carolina, con Río de Janeiro, el libro sobre Mahoma Gardo Bakwakwa, and Slave Muslim in the Black Atlantic. También tenemos que en el 2019 publicó sobre esclavitud desde una perspectiva global y de la diáspora de África, etc. No quisiera detenerme en leer todas las publicaciones que ha realizado, pero sí destacar que han sido diversas y durante todo este periodo. Dentro de sus contribuciones destaca la creación del Instituto Harriet Tubman a partir del 2008 y el cual se ha caracterizado por ser uno de los principales centros de investigación en el mundo dedicados al estudio de los pueblos de ascendencia africana. Ha impulsado la creación de archivos digitales de fuentes primarias, programas con docentes y estudiantes. Ha destacado también por la preservación de la documentación primaria, preservación de archivos en riesgo,
y la formación de personal especializado para la recuperación, conservación y digitalización de materiales históricos, participando en diversos proyectos desde los 70s, como en el norte de Nigeria, preservación de fuente oral, preservación de fuente documental de archivo. Ha destacado con programas en Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Argelia, Brasil, Jamaica y Cuba, y también en diversos proyectos colaborativos durante los 90s, 2000 y actualmente todavía sigue activo, eh, publicando y trabajando en sus próximos investigaciones. Quisiera cerrar por acá, pero si quisieran saber más al respecto, hay un arda producción que pueden consultar, pero destaco dos libros que se acaban de publicar en el 2024, un libro, perdón, el de Transformaciones en la Historia por Tojin Falola, que precisamente hace una revisión de los estudios que ha publicado el doctor Lovejoy, y también el número especial de la revista de African Economic History, la número 40, el volumen 49 del 2021, editado por el doctor Mohamed Bachir y Tojin Falola, en donde se destacan los aportes de este gran africanista que nos convoca el día de hoy. Entonces, realmente podemos ver la relevancia del libro que tenemos en nuestras manos, y estamos muy agradecidos de formar parte de este proceso. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras del profesor Paul Lovejoy. Thank you very much. I'm very sorry that I have to. Is it on? I'm very sorry that I have to speak in English. I apologize that I've lived in this country long enough. There's no excuse. But I'm very humble to be here, to have this publication in Spanish. It's amazing. I would like very much to thank those who've been involved in the translation and preparation of the book. First, Rena Casares and Lady Albiza undertook an enormous task of making sense out of what I had written about West African economic history. Second, those who were involved in translation are very special. Many began the project as undergraduates here, and now some are professors at universities. This is an amazing achievement. And I would like to think that having to struggle with my work has attempted to demonstrate and what I was trying to demonstrate has in fact been excellent training in African history and exposure more broadly to the type of research that is required as historians. I never anticipated that a discussion of ecologically based trade and economy would have such an impact. And third, I'd like to really acknowledge and thank my colleagues in Nigeria. I taught for several years at Ahmadu Bello University. I've lived in several cities, particularly in the north. I couldn't have done or learned what I've learned without the help of the people that I have worked with and continue to be very close friends with me. When I started in African history, I knew nothing about Africa. I knew about as much as
the people who translated these chapters when they started. I knew nothing. I was so naive, I was so ignorant. Since then, I've devoted my whole life to studying Africa. And those people in Nigeria are special. I just single out two that I worked with, Amadou Machado and Yusufu Yunusa, who I worked with at a time when they were my research assistants and we were collecting oral data. We did a lot of interviewing of old people. We focused on a series of topics. These two individuals are perfect examples. Yusufu Yunusa, he went on to become a superintendent of secondary schools. He went on to become Minister of Education in the state of Kano. Amazing. Amadou Machado also went on to become a superintendent of schools in Zaria province and has amazing, both of them are published extensively, often in Hausa, related specifically to topics that we talked about. Several of my students, Ibrahim Jumari, Bashir Salau, are professors, heads of departments. Unbelievable that these are my former students and having an impact in Nigeria in some part based on what I've trained them. Now, this was a collective project involving not only Dr. Cáceres, but many people whose names have already been mentioned, so that I won't repeat them now, but all of them I dearly thank for what you've done and what you've achieved. I appreciated specifically the ability to respond to questions, because what I wrote wasn't necessarily clear, so therefore difficult to translate, probably because it wasn't clear in English to begin with, but that's another side of development as a scholar. This book represents the directions that my research has taken, beginning with the commerce between two of the most important African countries in the 19th century, the names of which are scarcely common names. But these were two important countries in the continent of Africa, and they had just as viable and recordable and understandable history as any other two countries. And just because we don't know the names of Ashanti and the Sokoto Caliphate doesn't mean that those histories aren't really crucial to understanding all of our own history. Now, what I did initially was to try to explore a commercial pattern within West Africa that had nothing to do with the slave trade. I didn't want to deal with the transatlantic slave trade. Now, as many of you will know, well, that was certainly silly, because a lot of my career has dealt with the transatlantic slave trade. And the problem is that the pattern of trade that I wanted to study turned out to be a pattern of trade that also involved slaves. And indeed, most of the important merchants were actually descendants of slaves. And what did they do when they made a lot of money? They invested in slave plantations. My God, things just started to become more and more complex. But the basis of it was really trying to understand West African economic history from inside, from the trade from inside. And that led me first to cola nuts. Now, cola, for those you who don't know, is a stimulant like coffee, tea, marijuana, coca. All of these are similar types of stimulants, and they do similar types of things to the body.
kola nut is a nut about this big, and it's filled with caffeine. If you eat a whole one, it's like drinking six double espressos in a row. So you don't. You share it, of course, because you can't possibly eat a whole nut without going through the roof. So I started by looking at this. It was an important trade, and still is, in Africa, because Muslims are, if they really abide by their religion truthfully, they don't smoke and they don't drink alcohol. But you can take coffee, and you can chew kola nuts. And so it's a big trade in Africa across ecological boundaries, because kola was grown in the forest, and most of the Muslims live, north of the forest. That led me to a study of salt, believe it or not. I studied salt and demonstrated that in the area that I was studying, the region, there were 21 different types of salt that were being recognized locally in cuisine, medicine, industry, and on and on. It was extremely complex. And why is this important? Because each one of these steps in recovering portions of economic history demonstrated the complexity and the intricacy of African societies. And from the beginning, I became very preoccupied with the concept of ethnicity, which I don't believe in at all. And there's no such thing in the areas that I work. There's different languages, there are different practices, there are different origins, there are different reasons for people distinguishing themselves. But innate ethnicity is most often language. But that led me into one subject after another that are conveyed in this book. My approach was regional. It focused on the political context of trade and society. It very definitely went against the dominant stream of historiography when I began, which was extremely Eurocentric. It's much less so today, but except perhaps within specialized circles, and specifically very much so in Africa, it's not peripheral anymore. People understand the history, the complexity, and they understand that that history is recoverable, documented, and can be reconstructed in the same way that any other history can be done. And that's what's happened in the course of my career, of which some 50 years of doing research. I can say that what's happened has been a revolution in terms of knowledge, in terms of what we know about people, about societies, and any types of the stereotypes about Africa that you can still hear all the time. I can tell you, they ain't true. The complexity of Africa and African history, and African societies, and is just simply amazing. I'm continuing to learn. Here, when I started out knowing nothing, I think I know quite a bit now. As these studies show in this book, people identified according to where they lived, where their families came from, their religion, their social status, because as it turns out, and this is a shocking, very shocking discovery, I think, for most people, is the extent to which slavery was global. It was worldwide. It wasn't just here or in North America or something. It was everywhere. And it was everywhere in Africa. And the major state that I study, the Sokoto Caliphate, which is now divided up between Burkina Faso, Niger, Nigeria, Cameroon, to the Central African Republic, in the 19th century was the largest state in Africa by far,
by far, had 33 emirates. It was a Muslim state, 33 emirates. Those 33 emirates had as many slaves as in all of the Caribbean at any time in history. Shocking. More slaves there than here. Oh, you can say, oh, it's a different slavery, oh, blah, blah, blah. You can say all that. Just don't ask a slave, because a slave is a slave, and you can say, oh, this is much better slavery than it would be over there. Oh, no, no, no. That's not how the system works. Slavery is based on violence. It's based on sexual abuse. It's based on all kinds of atrocities. And it's a crime against humanity wherever it is and wherever it was. So that's the direction that I went. When I started my research in Nigeria in the late 1960s, if you can believe it, in the late 1960s, there were 3 universities. There were 3 universities in Nigeria. Now there are 120. That's great. That's an explosion in education. And we've seen what that happens when that happens like it did in India, where the investment in education, 20 years later, the economy has completely changed. Everything has changed. And despite all the problems and the difficulties that people from outside see about what's going on within Africa, can't disguise the extent of development, the extent of modernization, the extent of everything that's going on. Everybody has a cell phone. I mean, that you can do all your banking, you can do all your, think about that from an African perspective when you're out in a small village. It's amazing. That kind of to see that happen. Well, we're going to find out more and more about African history because there are 120 universities in Nigeria and they have 120 history departments, and they're doing history. And they're doing local history, and they're documenting stuff. And so that's the trend that I've seen, and that's why I think it's so amazing, because when I put this book, when I put these essays and stuff together, and when I was developing it, I never thought things would happen the way they have happened in terms of the development of knowledge. And so I really, again, just thank everybody who helped make this possible, that we can now get more information into Spanish, where the absence of literature on Africa is particularly serious problem, and it has to be overcome. And not just by translation, but by the research being done by some of the people that are actually did the translation in this work. And that's great. That makes me so happy. So thank you very much. Muchas gracias, y ahora tendremos las palabras de la profesora Rina Cáceres. Realmente es muy, muy cortito porque no quiero cambiar el nivel de discusión en el que entramos. Nada más para decir una anécdota cómo se construyó este libro. Nació en un aula en las clases de ciencias sociales en el viejo edificio, cuando un estudiante protestó a mitad de la clase de por qué no se conocía lo suficiente sobre África. Ese estudiante que protestó y empezó esta pequeña aventura es hoy el coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Él es el responsable al final de cuentas. Una vez que se planteó este reclamo, surgió la idea y la urgencia de solicitar al profesor Lovejoy que nos cediera los derechos de una obra, justamente por la naturaleza del trabajo que él ha descrito. Buscábamos una obra que demostrara la complejidad de las sociedades africanas y un poco superar la imagen romántica como sociedades planas, sin contradicciones, sin clases sociales,
sin trabajadores, campesinos y gente que pelea día a día por transformar esas sociedades. Y este libro además cumplía otro requisito social. La prensa hablaba mucho de Boko Haram. La prensa hablaba y presentaba a Nigeria como un lugar aislado, como un lugar lejano, cuando, como el profesor lo ha dicho, es central y fue central en el desarrollo histórico. Y por último, el trabajo y las características de lo que el colega ha dicho, si se basa en fuentes primarias, fuentes locales, fuentes internacionales, trabajo de campo, conocimiento de las comunidades, aprendizaje de la lengua, en ese caso la lengua hausa, y eso nos permitía tener una visión muy rica de un momento histórico concreto. Sin lugar a dudas, esto no se hubiera podido publicar si no hubiera sido por el apoyo de otro africanista, Kasahun Chekole, director y editor del African World Press, que tenía el copyright de este libro. Los que hemos trabajado tratando de publicar en español, como Guillermo lo sabe, siempre tenemos el problema de los derechos del copyright de las editoriales internacionales, que es como un muro que no podemos pasar. Kasahun Chekole, que ha visitado Costa Rica en varias oportunidades, cedió los derechos a la Universidad de Costa Rica, y de esa manera emprendimos ese trabajo. El reclamo fue seguido de la voluntad de 11 estudiantes en su momento, hoy queridos colegas y profesionales, algunos que no reconozco y que luego me encantaría verlos porque han cambiado mucho, y que fueron miembros de cursos de diferentes cursos de la Escuela de Historia. Quiero recordar algo, eran tiempos en que no existía la inteligencia artificial, así que apenas existían unos o dos computadores que comenzaban a facilitar las traducciones. Por ello esta obra se construyó a pie, casi artesanalmente para estos tiempos. Sin embargo, bueno, pasaron muchos años para que el trabajo viera la luz. La creación de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe, impulsada por la administración, para justamente subsanar esta falta de información, consumió las energías de quienes, sin saberlo, nos encontramos en la organización de esta actividad, prácticamente los que estamos aquí y los que están en pantalla. Y entonces fue gracias a la tenacidad de Lady Alpizar quien conservó las traducciones. Yo ya no las tenía. Lady Alpizar conservó las traducciones del proyecto, pudo retomarse. Como el autor lo dijo, es una edición corregida, editada y actualizada, especialmente para el idioma español. No es entonces una copia textual de la primera edición. Y su publicación fue también posible gracias a la perseverancia y casi terquedad de Guillermo Navarro, entonces coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Obviamente el invaluable apoyo del instituto permite que esta obra sea publicada en formato digital para que pueda ser accesible a todos, un todos que abarca América Latina, tal como creímos que era el espíritu de la demanda y revuelta estudiantil, pero también el espíritu del autor. A pesar de nuestras limitaciones, la universidad ha sido pionera en incorporar desde 1980 los estudios de África, pionera en América Latina, se mantiene, es constante y ahora se refuerza con la cátedra. El curso de Historia de África Latina, el curso de Historia de África, perdón, es el más longevo y fue iniciativa de nuestra recordada profesora emérita y benemérita de la patria, Hilda Chenapuy, que a veces olvidamos. Así, el presente libro representa una contribución sustantiva de nuestra universidad, no solo al conocimiento de la historia mundial, pues sin África esa historia sería incompleta. Es también porque es el único libro publicado en español que cubre una amplia gama de temas, como se verán más adelante, pero también porque rescata la complejidad de los procesos históricos africanos y poder ir más allá y encontrar pares, situaciones con las que dialogar. No me alcanzan las palabras para expresar el orgullo que siento de verlos a todos aquí, quienes hicieron posible esta producción y participaron en cada etapa. Y recuerdo aquí las palabras del doctor Gabriel Macaya, a quien, parafraseando,
recuerdo, la construcción colectiva del conocimiento, a veces fuera de la formalidad administrativa, es también una forma de construir academia, de construir universidad, y refleja el verdadero espíritu de la universidad pública comprometida con la excelencia académica. A todos los que participaron, mil gracias, y dejo entonces la palabra al doctor Vicente Gómez. Muchas gracias, doña Rina. Y bueno, yo quisiera empezar mi intervención diciendo que me siento muy honrado de tener la posibilidad de presentar este libro de Don Paul Lovejoy. And I would like to say this in English too. I am deeply honored to be presenting your book this evening. Mi intervención tiene dos partes. En la primera yo me voy a ocupar de los contenidos y aportes historiográficos del trabajo. Y en la segunda, de la importancia del libro para la enseñanza de la historia de África. Así que sobre lo primero, empiezo diciendo que el tema de este libro es la historia del comercio de larga distancia en África Occidental, especialmente del comercio llevado adelante por comerciantes musulmanes de habla hausa y articulado en torno a las nueces de cola, pero también de cueros, textiles, sales y personas esclavizadas. Las nueces de cola, como ya explicó Paul, son importantes porque eran un producto muy demandado por sus propiedades estimulantes, como el café, pero 6 veces más fuerte, ¿verdad? Por eso nadie se come una nuez solo, sino que hay un carácter social también en compartir este producto. Las nueces de cola eran producidas en los bosques de las actuales Sierra Leona, Liberia y Ghana, y eran llevadas a través del tráfico comercial a zonas donde no se podían producir, como el norte de Nigeria y áreas adyacentes de las sabanas cercanas al desierto del Sahara. Era un producto de lujo reservado para ocasiones especiales, matrimonios, bautizos, defunciones, etc. El objetivo de Paul en este libro fue estudiar la interacción entre la ecología y la etnografía del comercio musulmán en África Occidental. Y aunque a lo largo de los capítulos se plantean muchísimas preguntas, hay una inquietud general principal que es comprender cómo influyeron los factores medioambientales en el comercio, la producción, la organización social y las relaciones de servidumbre en África Occidental. Estos capítulos del libro aparecieron, como sabemos, en su momento como artículos de revistas académicas, cada uno en un contexto distinto. Sin embargo, fueron adaptados para este libro y, bueno, recortados y dispuestos de forma que tuvieran una coherencia, y esa coherencia proviene del argumento central del trabajo, que recorre transversalmente todos los capítulos. Y ese argumento es que existía una economía a lo interno de África Occidental que se extendía por el norte, desde el borde del desierto del Sahara hasta los límites entre el bosque tropical y la sabana por el sur, y que los recursos naturales de cada lado de esa economía estaban sujetos a sus respectivas condiciones ecológicas, lo que hizo que emergieran procesos de intercambio entre diferentes nichos del medio ambiente de África Occidental. Y esa es la base ecológica del intercambio a la que constantemente se refiere el libro. Sobre la estructura, el libro habla con un prefacio muy esclarecedor, porque nace de la experiencia de alguien de estar escribiendo historia de África por más de medio siglo. Allí en ese prefacio el autor aclara algunas cosas importantes del trabajo. La primera es una delimitación temporal, una delimitación que cubre desde los siglos XV y XVI hasta el XIX. Eso es un periodo muy amplio, y también aclara su delimitación espacial, que incluye igualmente una zona muy amplia que comprende buena parte de África Occidental, entre el Sahel, que es esta zona de tránsito, esta franja entre el desierto del Sahara y la sabana, y por el sur los límites de los bosques tropicales.
un espacio que hoy comprende los territorios aproximadamente de Senegal, Mauritania, Nigeria y Camerún. Por supuesto, en este extenso periodo y en este espacio hubo cambios políticos importantes a lo largo del tiempo, y uno de los más importantes, como también ya señaló Paul, fue el ascenso del Califato del Sokoto, que fue uno de los estados islámicos más grandes y duraderos del África subsahariana, y cuyas ciudades fueron clave para la historia del comercio que se trata en este libro, ciudades como Kano y Sokoto. El libro tiene 12 capítulos. A lo largo de esos 12 capítulos, Lovejoy explora los orígenes del comercio en el espacio comprendido entre el borde sur del desierto del Sahara, la sabana y las áreas boscosas de África Occidental. En ellos estudió distintos actores involucrados en el comercio, actores que estaban divididos por distinciones culturales entre pastores y agricultores, entre gente del campo y habitantes de la ciudad. Actores que participaron como comerciantes, porteadores, arrieros y encargados de la logística de grandes caravanas. En los capítulos se estudió la importancia del pago de impuestos, la ley islámica y el papel de los estados en la regulación del comercio y la construcción de circuitos comerciales y de confianza entre los actores. Se verificó en los capítulos la existencia de distintas redes comerciales cuyas lealtades giraban en torno a su filiación religiosa, a la afiliación religiosa de los miembros y al apego a la ley islámica. Y esto es importante porque nos habla de la importancia del Islam en términos generales en el África subsahariana, en un contexto donde hoy básicamente vivimos recibiendo imágenes islamofóbicas todos los días, ¿verdad? En especial, los capítulos abordan dos redes comerciales, una de habla malinke, que operaba entre las cuencas de los ríos Senegal y Gambia, y otra de habla hausa, que operaba más al este, en las ciudades cerca de la confluencia de los ríos Níger y Benue. Esta red es la que está en el foco de atención del libro, y aunque también se estudió ramificaciones de estas redes vinculadas a los nómadas tuareg que controlaban el comercio transsahariano y permitían conectar el comercio subsahariano con el mundo musulmán más amplio del norte de África. Algunas contribuciones importantes de este trabajo se pueden resumir diciendo que el libro contribuye a debates que eran importantes en la década de 1970 y 1980 y que siguen siendo importantes hoy. Debates sobre la naturaleza de la economía de África Occidental y sobre el papel de los vínculos con tendencias económicas fuera de África, como el ascenso, el arribo de los europeos y el inicio del comercio transatlántico, la importancia de esto para las dinámicas a lo interno del continente africano. Lovejoy muestra cómo el desarrollo económico interior de África Occidental dependió, en primer lugar, del comercio de larga distancia y el intercambio mercantil, y solo indirectamente, si del todo, de los vínculos con el comercio atlántico que empezaba a desplegarse con el arribo de los europeos a las costas africanas. El libro aporta una mejor comprensión de cómo la economía de estas zonas, lejos de ser una economía de subsistencia o tribal, como se le miraba desde ciertos pasillos académicos europeos, era más bien una economía impulsada por la producción para el mercado, creadora de excedentes y de estructuras sociales complejas. Ese es mi fugaz resumen de los 12 capítulos. Realmente no hay posibilidad de abarcar todo lo que viene ahí adentro, pero en grosso modo esas son las líneas generales. Ahora quiero hablar sobre, o me corresponde más bien hablar sobre la importancia de este libro para la enseñanza de la historia de África. Y bueno, ya esto se dijo y es algo que es muy evidente para todos los que de una u otra manera estamos involucrados con la enseñanza de la historia de África, y es que uno de los retos tradicionales ha sido la escasez de bibliografía en español. Así que en este sentido el libro de Lovejoy es importante porque acerca al público hispanoparlante a los grandes debates de la historia económica de África y a la bibliografía más importante al respecto. Para la docencia, conocer los debates de la historia económica de África es importante porque estos ofrecen ejemplos de cómo las sociedades y economías africanas experimentaron el crecimiento,
crearon formaciones sociales complejas que interactuaron entre ellas y tuvieron lógicas independientes de factores externos como la presencia europea en las costas del continente. Además, aunque este es un libro con un enfoque regional, también ofrece ejemplos de las interacciones entre las distintas partes de África, algo que invita a pensar en un pasado compartido del continente a pesar de su enorme tamaño y diversidad. Esto permite relativizar la vieja división tradicional del continente en África del Norte, Occidental, Oriental y del Sur. En otras palabras, había interacciones a lo interno de las sociedades africanas independientemente de su ubicación geográfica, vínculos de larga distancia. Por otro lado, los estudios de caso de los capítulos del libro permiten ofrecer a los estudiantes una mirada más detallada que va más allá de las narrativas de las historias generales de África, que usualmente son el tipo de bibliografía que está disponible. Es decir, tenemos artículos especializados y no solo grandes narrativas de historias generales, como bueno, la más clásica, que es la que se sigue usando, que es la historia general de África, y hay un par más en español, pero todas son eso, son trabajos de síntesis. Estos no son trabajos de síntesis, estos son, bueno, artículos y avances de investigación de problemas históricos concretos, y eso es muy rico. Estos estudios de caso permiten mostrar el dinamismo de la vida económica y social africana anterior al periodo de la colonización europea, contribuyendo a desarticular la representación de África como un continente estático y la idea de que no es posible escribir historia de África antes del periodo colonial. Los capítulos permiten ilustrar la importancia de las ciudades en el comercio y la vida social, contribuyendo así a desarticular la representación estereotipada de África como un lugar de una especie de ruralidad primitiva eterna. Por último, el libro es importante para la docencia porque pone a los estudiantes en contacto con un amplio universo de fuentes primarias y porque constituye un ejemplo de los temas y el tipo de estudio que emergieron en las etapas tempranas de la historia de África como disciplina académica. En este sentido, este libro, pero Paul mismo, son testimonios de la historia, de la historiografía de África. Ahora, para cerrar, tres puntos nada más. El primero es que, bueno, me corresponde y no puedo dejarlo pasar, la falta de un epílogo. No hay un capítulo de epílogo que retome las grandes líneas que se desarrollaron a lo largo del trabajo. Eso está ahí. Por supuesto, en el prefacio ya hay cosas que subsanan y dicen algunas cosas que pudieron haberse dicho en ese epílogo, pero eso por supuesto no desmerita en lo absoluto las contribuciones del trabajo y la importancia de esta publicación. Segundo, este es un libro que enfatiza en la autonomía de las dinámicas internas de África para ir contra viejas representaciones de África como un mundo estático que dependía de estímulos desde el exterior, como la llegada de los europeos y el tráfico transatlántico de personas, para que sus dinámicas internas se pusieran en movimiento. Sin embargo, ya hay en el libro esfuerzos por vincular la historia de África con contextos globales más amplios, como la formación del capitalismo moderno y la era de las revoluciones. Y esta es una preocupación que ha acompañado el trabajo de Paul y que se desarrolló plenamente en trabajos posteriores, como Jihad in West Africa During the Age of Revolutions de 2016. Por último, este libro al final es una contribución a la gran empresa a la que se ha dedicado la historia de África como disciplina desde sus inicios, que es corregir percepciones falsas sobre el pasado de África, percepciones vinculadas con las justificaciones que se inventaron para defender el tráfico esclavista de la era moderna y el colonialismo, y que desgraciadamente siguen vigentes en los discursos públicos sobre África en el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las personas que presentaron esta noche. Vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguno, puede levantar la mano. ¿No se animan? Bueno,
gracias bueno, a Guillermo, que dirigió esta última etapa del proyecto, porque es un proyecto de muchos años, ¿verdad? Con Rina hemos hablado mucho de eso. A veces se ve un producto particular y parece que se hizo de la noche a la mañana, y realmente son producto pues de mucho trabajo, de la conjunción de muchas intenciones. Yo quería recalcar nada más una cosa, que yo leí el borrador, un borrador que había ahí botado en un estante en la cátedra hace mucho tiempo. Y creo que una de las mayores enseñanzas, además del contenido, digamos, en general, del que ya ustedes han hablado, y que creo que es la forma en la que Paul aborda la conformación de las identidades étnicas, que nosotros, desde las perspectivas más culturalistas, tendemos a exotizar o a mistificar y verlas de una manera muy lejanas de las formas de producción, de las realidades concretas de la economía, de lo que es la vida real y cotidiana de todos y de todas nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y yo siento que cuando yo lo leí fue como un clic de que es un aporte realmente trascendental a la forma en la que nosotros entendemos la etnicidad, ¿verdad? Muy separada, digamos, del materialismo dialéctico, como inclusive en los estudios del marxismo de alguna manera han querido desdibujar el papel de la cultura, y aquí Paul creo que hace un esfuerzo, y creo que la enseñanza medular de ese libro, más allá del contenido, que además ya es súper rico, es esa comprensión conceptual sobre la etnicidad en el continente africano, que creo que además es una enseñanza que es aplicable a otros contextos. Entonces, recalcar eso y agradecerle de nuevo a Paul. Thank you very much. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Bueno, so this question is for you, Paul. And basically, how was it doing archival research in Western Africa back in those exciting, complex first years after independence? Well, there are several archives. The key archive that I worked in was the Nigerian National Archives in Kaduna, and I had to learn I had to learn Hausa to speak Hausa. I had to learn what it was like to live in a Muslim society. I had no idea about any of this. I also had to learn about a concept in Muslim Nigerian society called seniority. And I was a baby, I was a junior when I started to do my work. And when I was in the archives, I had to wait for my documents, sometimes a long time. As I got older, I had to wait less and less time. And in fact, in the end, I was even in the stacks because the archives are enormous. And I was given, it wasn't a question of a privilege, I was professor. And I was very senior. Had nothing to do with my color of my skin or anything. It had to do with age and respectability for achieving a certain level. But at the initial stage, just, wow, it was interesting, if a bit rough at times. I mean, we didn't have a refrigerator and things like this that make you reevaluate how you live. And even when I went back after my PhD work and was teaching at Amadou Bello University, I was very much a junior scholar, and I had to learn the hard way that in certain situations you keep your mouth shut, because I actually ended up in the police station one day.
that's called departmental politics, really rough. I was in a department in the university that had 13 lecturers, professors and lecturers. I think there were 13 of us. I think there must have been at least 25 political parties within the department, the way coalitions formed. And my God, it was a learning experience that I never expected to have in anywhere. And, but it was electric, and there was a lot of unbelievably interesting people that went on to do all kinds of things beyond just being important professors at universities. And these were the people that I was interacting with, and over the years, as I became older, well now, I mean, if I go to Nigeria now, no one will let me do anything. You know, I have to be, no one will let you carry your bag. No one will let you do anything, anything. You can't drive, not because you can't drive. I drove around Nigeria by myself for years. It was not a problem. You can't drive because you're too senior. You're not allowed. Get in the back seat. And adjusting to this in Nigeria was unbelievable. But at first, it was difficult. I mean, my first research assistant when I was a graduate student, I had no idea. His parents were slaves. He had the markings of slavery on his face. Everybody knew he was a slave of the Emir of Kano because he had 3 here and 3 here. And that guy, you know, he went to university, but he had a personality that was very, at times could get really angry fast. And I didn't understand why, because I didn't understand what those 3 marks meant. And this was my research assistant, very helpful in everything. But at times, you know, he was treated like terrible because everybody knew who he was, what he was, where he came from. And anytime they wanted to put him down, they did. It was a status thing. It was, you know, I had to learn so much. And it wasn't always pleasant. It wasn't always nice. I mean, there was one time I got stuck on a road that had no pavement at all, only had rocks sticking up. And I had 2 flat tires at once. You can't go anywhere if you've got 2 flat tires at once. And I was there for a week. And it was hot. Let me just say it was hot. And I've never eaten so much chicken in my life that week. So it was an experience like that. It was like up and down, and like you met people, and there's a very Islamic component to knowledge that you have to adjust to. You see, I operate on the principle because of the systems that we brought in, that we teach and we learn and we share. I've read these Arabic manuscripts and no one else knows them and they can't touch them. You think you want to photocopy them or do anything else? Get out of here. You want to study them? Then you come and study with me. Get rid of all your material possessions. You come and study with me. Then you can see them. Woo, that's a, how do you work in it? I could never interview women. Never, just forbidden. Wasn't like anybody said anything. You just couldn't do it. You know, how do you find out about women if you can't even talk to them? Well, these are real challenges. And, you know, for a guy who grew up in small towns in North America, this was quite a learning experience. But the thing about it in the end, of course, for me at least, is it just got into my blood. I mean, I
I sure know the problems in Nigeria. Let me tell you, I can go on and on about the problems in Nigeria. But it doesn't matter. It's in my blood. You can't get it out. And knowing about how complicated, how interesting the history is just unbelievable. The music, the art, you just go on and on and on. It's just one layer after another of unbelievable sophistication. Sophistication beyond what we normally think of when we talk about sophistication. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Primero que todo, my question is for you. So I don't know if you have answered this before. If you did, I'm so sorry. But my main question is, how do you get around in like contexts where you are so different? You don't speak the language. You don't like. How do you get around and how do you build those close relationships with those communities that are so integral to the work that you have done? But like, how do you do that? Like, I cannot imagine how hard it was, but yeah, I'm interested in that experience in general. Is this okay? Voy a traducir la pregunta. Alanis le está preguntando a Paul que cómo hacía o cómo hizo él para lograr crear esas relaciones en contextos tan diferentes del que él venía, de culturas tan diferentes, con personas con diferentes trasfondos. Básicamente esa es la pregunta. Well, if I understand correctly, I didn't do the type of research where I was in communities or close to people in that sense. I mean, there were my research assistants, yes, and people that became my colleagues, yes, became quite close to many. But the nature of the research was really identifying older men in the end, because you couldn't talk with women. I couldn't because I'm a male. And I mean, I did have information from women, but it was through a son. And the woman would stand in the next room and talk to the son, and who would then talk to me. So it wasn't that I didn't. That was polite, and it wasn't an issue of anything. It was just polite. It's the way things are. And so I never really got into a community in that way. I went to a lot of places, of course. You know, I even had a motorcycle, because there were many places where there were no roads at all. And I mean, it was flat, so it wasn't difficult as long as it wasn't the rainy season. But you know, so I really became, and I bonded with, is with people that really were academics or students and like that. It's a big society. You know, Kano today is a city of 10 million. You know, when I was there, it was maybe 800,000, and it's grown to, it's just beyond anything. And that's the same all over Nigeria, that type of change. Just phenomenal. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bother you with one last question, mainly for the sake of the students who are here, because you already addressed this a bit. La pregunta es sobre cómo ha cambiado el campo de la historia de África desde sus inicios como investigador. How has the field of African history changed since your beginnings as a researcher? I know it's a huge question, but Well, it's changed dramatically. I mean, there have been some typical normal academic fights,
that have been profound over the years in terms of dividing how things are done and how things are researched. There's that dimension of it. But it's changed in another way too, because when I started, our focus and my colleagues who I worked, who went on themselves to become professors, we were convinced as graduate students that we should work on what was called pre-colonial history, the before European conquest and colonization, which is basically the end of the 19th century. And we were indoctrinated that we were going to do the earlier period before that. And at the time, there was this unbelievably widely believed myth that there weren't many sources, that you couldn't know it because there wasn't much African history. In fact, some British historians in particular said there isn't any African history, bluntly like that. And so we started to do certain types of work, discovered every day you discovered this is a complete lie. There's so much information, there's so much data there that people just haven't looked at. In my own work, I think I've done research in 14 countries on northern Nigeria, the focus, northern Nigeria, because the documentation is so extensive and so widely scattered. And it's still that way, even with the digitization, and the scanning and the accessibility, it's still that way. The quantity of material, the extent of material is just phenomenal. And once you really realize that, because you do the work, you're not surprised anymore. You just keep looking because you find more. And the more you find, of course, the more you know. And the other thing that there are big myths about Africa. You know, people move around in the past. People moved around all the time. Every night. They kept changing their villages. They moved their villages. Da 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 da. No way. Places are right where they were 400 years ago. Sure, you can see new places. Sure, you can see some places that were destroyed. But the overwhelming pattern in West Africa, which I know best, is that the places that are there now have always been there. And then a railroad, you build a railroad and some places become more important than others. You build a road, some places become, and all that changes, but not the places and not the locations. And another big myth, big myth, you know, oh, land's just, anytime you want land, just go out and take it. Never. Go out and try it in 1800 and you'll be enslaved within a day. Because all land is claimed, of course. Stupid to think otherwise, actually, once you understand, you know, if you have political power and military support, what are you going to do? Control territory. And then arguments come out, oh, no, they're just controlling people. Oh. People live on territory, so where are they? And then you can begin to identify and do all that. This is extremely important in diaspora, everywhere in the world, because we want to know where people came from, you know, what their backgrounds were. And it's difficult work, but it can be done, and it is being done. And I went on from doing this type of research into biography, and I work now almost entirely on biography of people who were enslaved, who were taken to the Americas, and you can figure out where they came from and what their backgrounds were and so on. And all that kind of work is just, it's boomed. It's been an absolute revolution in the type of research. The intensity of the research that's going on is just simply enormous.
just no comparison from what I started doing in 1967. When, just no comparison. Voy a referirme a lo que quiero decir en español primero y luego lo voy a traducir más allá de la importancia del libro en tus contenidos. He aprendido esta noche la importancia de desarrollar metodologías y hacer el trabajo de campo en contextos tan difíciles en términos lingüísticos, en términos culturales, y cómo para llegar a un producto como este hay que hacer una serie de ajustes sobre la marcha en virtud de esa diversidad o esas diferencias culturales y lingüísticas. Creo que para los estudiantes es importante entender eso, ¿no? Cómo se hace un trabajo de investigación en un contexto diferente al espacio vital y cultural, social donde uno se mueve. Estamos hablando de Nigeria y de todas esas diferencias. Sin embargo, Costa Rica también es un país con muchas diferencias lingüísticas, culturales, que están ahí esperando para ser investigadas. Entonces creo que el testimonio del profesor Lovejoy es fundamental para entender eso en nuestro contexto y salir a hacer investigación con esa perspectiva de que no podemos irnos con la mira cerrada, sino que tenemos que abrirnos e ir de alguna manera improvisando sobre la marcha según las exigencias del contexto que estamos investigando. I don't know if I'm going to be able to translate all this, but I just said that beyond the contents of the book, I've learned a lot from you, listening to you about methodology and fieldwork and all these difficulties that you faced in terms of diversity, cultural, social, linguistic, and I'm just mentioning that it's important for the students here in our university to be aware of that, you know, when they go out and study indigenous people, the population, the Afro descent population in Limón or in Guanacaste. So we should be aware, and so I really appreciate that you talked about that, the details of that show the difficulties you had in your process of research. Thank you. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando la actividad de esta noche. Les quiero agradecer muchísimo por acompañarnos. Un agradecimiento también a todas las personas traductoras que pudieron venir y acompañarnos esta noche, también al filólogo, diferentes personas que estuvieron en todo este proceso. Y espero que, bueno, que puedan acceder al libro que se encuentra en la página del Instituto de Investigaciones Sociales y también que podamos utilizarlo en nuestras clases. Y en la página también de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.